Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por el llamado, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Cómo entiende que quedó el tablero político, el mapa político a partir del resultado del domingo, Federico? Bueno, creo que hay algo que es más o menos obvio. Lo que sí tengo mucho retorno, ¿eh? Me escucho el eco, no sé si eso se puede solucionar. A Bueno, ver, vamos a ver. hubo un claro ganador que es Javier Milei, porque ganó Adorni, que los dos, tanto Adorni como Milei, decían que es Milei. Un claro perdedor que es Mauricio Macri, y después creo que el peronismo y Leandro Santoro para mí salieron empatados, porque y además yo creo que hay un efecto halo que sobredimensiona el triunfo de Milei, porque fue un triunfo importante, porque le ganó por un caudal muy importante, duplicó en votos al PRO, pero al peronismo le ganó apenas por 3 puntos, creo que no llegó a 3 puntos. Entonces, el haberle ganado los dos y el haberle ganado por mucho al PRO, parece bueno, que arrasó el atacazo. Y yo creo que no fue en magnitud, no fue acorde con lo que se dice de Milei, que se dice que tiene un 55% de aprobación. Bueno, no lo vimos ese 55%. Vimos un 30% que es importante, pero tampoco es para sobredimensionarlo. Me parece que hay que ubicar los números en el lugar que corresponden. Y después, respecto de las implicancias para la provincia, creo que quedó mejor parado, pero la provincia de Buenos Aires me parece que es más complicado y ahí hay un 30 no alcanza, se necesita más que no sé hasta qué punto puede conseguir eso más que necesita. Hoy está difícil, más allá de que la oposición en la provincia de Buenos Aires también está complicada porque si no se une va a la derrota segura, ¿no? Bien, González, le hago dos consultas. Una tiene que ver cómo queda Macri. Hay una idea de la Libertad Avanza de que pareciera lo quieren jubilar. ¿Esto sería un error? Y la otra consulta, ¿cómo entiende esta apatía de la sociedad argentina? ¿No? Porque en lo que va en las elecciones de este año hay muy baja participación. Bueno, yo no sé cómo fue en el interior del país. Acá, para los que son los guarismos habituales, sí, fue baja. Pero yo creo que, por ejemplo, acá para mí pasó algo que hace mucho, yo no recuerdo que haya pasado nunca, que fue una elección que no estuvo marketineada desde la oferta, y no hablo de los partidos políticos, hablo de institucionalmente. Hay algo, es un hecho quizás anecdótico, puede parecer, pero ocurre en todas las elecciones, que cuando terminan, la gente dice, bueno, menos mal que terminó, pues me tenían harta con todos los spots publicitarios de los distintos partidos. Bueno, eso acá no hubo. Y entonces yo no diría que no hubo, no se dijo nada, pero pasó bastante desapercibida porque no tuvo tanta prensa. Es decir, sí el periodismo habló de la elección, pero la gente que no mira, que no consume programas políticos, no la vio tan presente como sí ocurre habitualmente. Además, acá siempre las elecciones porteñas estuvieron vinculadas con una elección nacional. Entonces quizás tampoco había spot de las elecciones porteñas, pero había de la elección nacional. Entonces esa luz irradiaba las elecciones porteñas. Entonces yo creo que no hay que hacer comparaciones tan simplistas de, bueno, habitualmente vota el 66 y ahora votó el 55, porque me parece que es mezclar peras con manzanas. Bien, le había consultado también sobre la figura de Macri, quedó muy debilitado. Había una idea por parte del PRO y había una corriente de opinión, es como que lo quisieran jubilar. Digo, ¿esto sería un error? Bueno, depende de quién. Que quedó debilitado. Yo creo que quedó muy debilitado. Que lo quieren jubilar y bueno, digamos que en un juego de adversarios, y sí, bueno, le ganamos
2-1, digamos, en términos proporcionales, sería Sí. mejor que hubiese sido 4-1, así lo jubilamos, y uno menos, para un adversario menos. Pero bueno, después está, si en el PRO lo quieren jubilar, y yo creo que el problema es que a Macri no les conviene jubilarlo porque no tienen a nadie. Es decir, yo creo que, como se decían alguna vez en la década del 70, que el último apague la luz en el PRO, porque ya perdieron a dirigentes que son importantes, que fueron importantes, como Patricia Bullrich, Larreta, y bueno, ahora si lo jubilan a Macri, no sé en virtud de qué lo jubilarían. Y además no veo que haya ninguna intencionalidad clara internamente. Así que bueno, me parece que va a ser un personaje menor de la política, como lo son los radicales, personajes menores dentro de la política nacional, más allá de que tengan alguna raigambre en algunas provincias, ¿no? Importantes, como la de ustedes, por ejemplo. Claro, ¿qué deja el mensaje del domingo? Además, Federico, la gente está optando por el pragmatismo económico. Yo diría que más que el pragmatismo económico, sí, yo diría por la ilusión, hay un pragmatismo ilusorio o hay un pragmatismo de la ilusión. A mí me parece que sí, la economía pesa, pero creo que también hay que ser justo respecto de en qué sentido. Por ejemplo, nosotros tuvimos épocas en el país y en la capital, en Cava en particular, como yo recordaría la de Martínez de Oz con el DM2 y la de Menem con, bueno, lo del voto cuota y todo eso que se dio a llamar así. Bueno, el plan Cavallo, la convertibilidad tuvo un momento de de explosión de consumo y la clase media, sobre todo, vivía mucho mejor que ahora. Ahora, eso con este gobierno no pasó, ni parece que vaya a pasar en lo inmediato. Entonces a mí me parece que no es que la gente eh, votó porque en la economía me va mejor, sino porque todavía sigue teniendo la ilusión que es el camino para irnos mejor, pero es una ilusión, no es una realidad. La realidad es mucho más gris de lo que muestra ese resultado. Ahora, que gente haya pensado que de todos modos es mejor apostar a eso y no a opciones que han fracasado, como podría ser el kirchnerismo, el peronismo, eso ya es otra cosa, pero ahí estaríamos en terreno de las sutilezas. Y después también hay otra lectura que me parece que explicaría lo del PRO. El PRO pasó de moda y el análisis sociológico también cuenta acá. Eh, lo que antes era una chispa de cambio, un shock de cambio, bueno, eso quedó perdido en el tiempo. Las cosas envejecen, más allá de que las personas también envejecen. Y acá la paradoja que tuvo el PRO es que sí, está bien, el cambio, bueno, pero un día el elector lo cambió de canal al PRO porque le pareció que hay algo más, que tiene más, como, diría como es más cool, tiene más punch, es más dinámico. Y hasta me atrevería a decir lo siguiente respecto al PRO. El PRO tuvo su momento de gloria y que era el cotillón de victorias con bailes de Mauricio, cuando Macri era Mauricio, y los globos. Pero lo de Milei es mucho más que eso. Lo de Milei es una cuasi religión, es un tribunerismo fanático. Y eso siempre es mucho más convocante y además con una impronta joven, y mientras que el PRO quedó como un poco envejecido. Y bueno, me parece que es como hoy, en un momento el PRO era sinónimo de cierta alegría ciudadana, sobre todo la clase media. Bueno, pero hoy es como se transformó en algo gris y lo que tiene alegría ciudadana, porque tiene cierta impronta cuasi religiosa, es Milei. González, ¿cómo entiende o cómo se debe leer que Cristina Kirchner no haya aparecido en la campaña de Leandro Santoro?
Y bueno, yo creo que Santoro me parece que no quiso, quizás pensó que no le convenía, quizás Cristina, esto es conjetura, ¿no? Sí, Quizás por supuesto. Cristina pensó, y bueno, si puedo interferir para mal, mejor me corro. Quizás tuvo razón, quizás no, ¿no? Eso siempre es un contrafáctico. Claro. Yo creo que si Cristina intervenía, el resultado quizás hubiese sido ligeramente peor o hubiese tenido más sentido la retórica del gobierno de que para que no vuelva el kirchnerismo. Claro. Porque eso de que para el fantasma de para que no vuelva el kirchnerismo con Santoro y sin Cristina era un poco como rebuscado, como una exageración de un fantasma que no se veía. Quizás alguna gente lo vio, no sé. Entonces a mí me parece que fue acertado. O sea, además yo diría, bueno, en su momento fue acertado. Quizás fue una buena idea y después salió mal, porque hay buenas ideas que salen mal. Yo creo que es muy difícil saber qué hubiese pasado, porque es un contrafáctico, pero yo creo que hubiese sido peor. Así que a mí me parece que fue una buena idea que Cristina no apareciera. Claro. Bueno, ahora los libertarios salen a comer al resto de las fuerzas como Pac-Man, ¿no? En todo el país, por lo menos con esa vocación, con esa aspiración, Federico, ¿no? Y sí, me parece que bueno, que todos digamos, los que son animales políticos tienen esa vocación, Claro. pero acá me parece que hay que separar la espuma de la sustancia, no, no todo es como parece. Yo creo que, y esto para mí es lo fundamental, parte del éxito del gobierno es haber creado esa sensación de que hay un 55% de la ciudadanía que apoya a Milei. Y yo creo que esta elección, con todo el éxito que fue para Milei, lo que demuestra que eso es falso. Estamos basándonos en una premisa falsa. A ver, vamos a decirlo claramente, en una elección que fue el 50%, sacaron un 30%. Entonces sí, está bien, le ganaron al enemigo, bueno, digamos, con quien disputa la hegemonía, digamos, el liderazgo de ese espacio. Y está bien, le ganaron por menos de 3 puntos a Santoro, por menos de 3 puntos al peronismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso para mí es el equivalente a la inflación. Sí, está bien, la inflación, Milei dice, viajaba, no sé, 50, creo que era, no sé, el 54% mensual, que era el 17.000% anual, cosa que, bueno, que me parece un poco exagerada, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos, no sé, en los últimos meses, como estamos cerca de entre el 2,5% y el 3%, qué bárbaro, no hay inflación, y entonces ahora, perdón, eso, el último número, 2,7, proyectado anual, da como un 30 y pico. Cuando Cristina Kirchner fue en el 2012 a Harvard, o 2012 por ahí, y le decían, pero en Argentina hay un 25% de inflación, y Cristina Kirchner decía, no, si hubiera eso ya habría estallado el país, y bueno, y había eso. Bueno, y era un escándalo. Y bueno, y ahora estamos, la retórica del gobierno es que bajó la inflación y la inflación está yendo a cero, y eso, cuando Milei dice que es mentira, eso es mentira, porque yo me acuerdo 6 meses cuando fue dos y pico, decía, bueno, que al final dos, pero que hay que restar el crawling pace y no sé qué, que es lo del estacionalizo, y Sí. ya está en cero. Perdón, está en casi 3 puntos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la baja de la inflación? Y además, es una baja de la inflación con pérdida de poder adquisitivo del salario. ¿Cuál es la ganancia? Ahora, yo digo, bueno, igual está bien, porque si era, no sé, el promedio era, no sé, 10, 11, no sé cuánto era el promedio, pues también quedó el halo de que los últimos meses fue muy alta, que hay que considerar que cómo no va a ser alta si el candidato que tenía chance, que era Milei, decía que el peso es excremento y que iba a dolarizar, entonces era lógico eso. Claro. Entonces a mí me parece que hay como una especie de fascinación triunfalista que no estaba avalada por los datos, eso es lo que yo pienso.
Bueno, Federico González, como gran observador político, nos ha dejado varios títulos que ahora los vamos a repasar y los vamos a subrayar. Le agradecemos y le mandamos un abrazo bien santiagueño. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, y un abrazo al pueblo santiagueño también de mi parte. Chao. ha sido un placer.